Buenos días, a continuación voy a presentar mi pantalla para exponer el tema de algoritmo de Prim. Bueno, mi grupo está conformado por Luis Alberto Amaya, John Henry Barbosa y quien habla Luis Humberto Ramírez. El algoritmo de Prim. Una breve explicación del algoritmo de Prim basado en un problema cotidiano de los protocolos de enrutamiento, el cual cuando se usa enrutamiento estático se debe configurar en cada enrutador el camino hacia el siguiente enrutador, habilitando los puertos con menos restricciones y deshabilitando los demás puertos que comunican con otros enrutadores. A diferencia del enrutamiento dinámico como OSPF, donde se generan un camino más idóneo para lograr la comunicación entre todos los enrutadores sin pasar dos veces por el mismo nodo, basándose en el algoritmo de Prim. La introducción. Aquí se va a hacer referencia hacia el problema a solucionar. Se tiene en cuenta que la empresa tiene varias sucursales que están interconectadas entre ellas en diferentes zonas de la ciudad, en este ejemplo de Bucaramanga, como se muestra en la ilustración 1. Para mayor estabilidad y robustez se crean enlaces redundantes entre ellas mismas. En caso de falla de comunicación entrará a funcionar el enlace redundante. El ingeniero encargado del enrutamiento estático debe crear un mapa óptimo para la conexión estable, confiable y efectiva. Creará un nuevo árbol con la ruta más óptima desde el punto que se encuentre. Además, deshabilita las conexiones redundantes para no generar tormenta de broadcast. En esta labor debe hacerse desde cada enrutador y llenar las tablas de enrutamiento respectivas. El análisis. Como se puede observar en la ilustración 1, está el diseño de las conexiones. El enrutador con conexiones redundantes en caso de fallos, pero cada enlace tiene sus propias características, por ejemplo, ancho de banda, distancia, tráfico, y etc. Bueno, debido a la tipología de la red, cada enrutador debe tener su propio árbol construido como origen para la tabla de enrutamiento, el cual debe tener todos los enrutadores de la red sin tener que pasar dos veces por el mismo, para no generar tormenta de vórtices. Todo esto es debido cumpliendo a uno de los parámetros del algoritmo de Prim, que es no pasar dos veces por el mismo nodo o pues, por el dicho mismo nodo. Entonces, a continuación muestro los valores de costo de OSPF determinado en sistema. Y a continuación mi compañero Luis Amaya explicará en resumen el algoritmo de Prim. Ok, buenos días. Listo, entonces continuando con el punto 3. ¿Qué es ese algoritmo Prim? El algoritmo Prim es para la teoría de grafos. Encuentra un árbol de expansión mínima para un grafo ponderado conectado. Pues fue desarrollado por Robert Prim y su compañero Joseph en el año 1956. Bueno, supongamos que G es un grafo ponderado conexo. Es decir, a cada arista de G se asignará un número no negativo denominado peso de la arista. Entonces, a cualquier árbol de expansión T de G se asignará un peso total que resulta de la suma de los pesos de las aristas en T. Un árbol de expansión mínima de G es un árbol de expansión cuyo peso total es el más pequeño posible. Entonces, o es decir, es capaz de encontrar un subconjunto de las aristas que forman un árbol que incluya todos los vértices del grafo inicial, donde el peso total de las aristas del árbol es el mínimo posible. Bueno, un grafo G se denomina grafo de etiquetado si sus aristas o vértices son datos asignados de un tipo o del otro. En particular, G se denomina grafo ponderado si cada arista de G se asigna un número no negativo, denominado peso longitud B. El peso de un camino en tal grafo ponderado G se define
como la suma de los pesos de las aristas en el camino. Un problema importante en la teoría de los grafos es encontrar el camino más corto, es decir, un camino de peso mínimo entre los vértices arbitrarios dados. Entonces, este algoritmo es una aplicación directa de la propiedad de los árboles de cubrimiento de mínimo costo. En el primer paso buscamos una arista de menor costo y el árbol formado hasta el momento es de mínimo costo, que es lo que encontramos. De manera intuitiva notemos que si hasta el paso n-1 tenemos un árbol de mínimo costo con los vértices de U y las aristas halladas. Entonces, añadiendo que el paso de las aristas menor costo que conecta U con V-U, seguimos teniendo un árbol de mínimo costo en U. El paso n en el conjunto de los vértices de árbol obtenido es igual al conjunto de los vértices del grafo U igual a V. Luego este árbol es de mínimo costo para el grafo en cuestión, lo que estábamos necesitando. Bueno, este algoritmo también tiene una descripción, son 4 pasitos. El primer paso, ordenar las ramas de G de menor a mayor según el peso. Paso 2, elegir un vértice inicial cualquiera, U0. Paso 3, sea U el subárbol formado hasta ahora, añadir una rama a U de peso mínimo entre aquellas ramas no pertenecientes a U, que agregadas a U forman un subárbol de G. En el paso 4, repetimos el paso 3. Si el número de las ramas del subárbol formado hasta ahora es menor que n-1. Ok, bueno, entonces en el paso número 5 encontramos el resultado. Entonces, como efecto práctico, colocamos este grafo, esta ilustración, donde encontramos enrutadores y a cada enrutador le asignamos una letra, como lo podemos ver en la ilustración. Además se colocó el costo de cada camino que comunica entre los enrutadores, como lo vemos en esta ilustración. Listo. Ahora introducimos el algoritmo de print. Si tomamos el nodo origen o elegimos un nodo origen para crear un árbol de expansión mínima, entonces elegimos el nodo A para poder descubrir ese árbol. Entonces, elegimos el nodo A y en la ilustración 4, compañero, lo puede subir. Ok, podemos observar la gráfica como nos sale ya formada. Entonces, tenemos que tener pendiente que si cualquier punto de inicio o origen que elijamos siempre va a salir distinto. Nuestro algoritmo nos va a buscar el camino con menos costo de recorrido en todos los enrutadores. Ok, conclusiones, punto 5. Entonces elegimos grafo. ¿Qué es grafo? Es el conjunto de vértices y aristas, los cuales se representan gráficamente con un conjunto de puntos llamados nodos y las aristas que se representan por líneas o puentes que unen dichos nodos, ¿no? A nuestro punto de vista, este tema es muy importante para el área de sistemas computacional por el uso de los números, agrupaciones y grafos que nos permiten estudiar las interacciones entre las unidades. Por ejemplo, una red de computadoras que pueden representarse mediante un vértice o terminales. Ok, entonces hasta aquí el video. Muchas gracias.